todo esto depende de la fuente de agua que se esté utilizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la fuente de agua es subterránea, por ejemplo, pozos, ¿no? O sea, aguas subterráneas, por ejemplo, las aguas subterráneas se cumplen con los requisitos físico-químicos establecidos en la norma, normalmente, extraídas de forma segura mediante pozos excavados, pozos semiprofundos, pozos profundos o aguas captadas de manantiales o vertientes. Se debe aplicar como único tratamiento la desinfección, ¿no? Para las aguas subterráneas. Bien, entonces les decía que el grado de tratamiento depende de la calidad del agua de las fuentes que estemos utilizando para el abastecimiento al sistema, ¿no? De agua. Entonces, si las aguas son subterráneas, que generalmente tienen una buena calidad físico-química, de acuerdo a la norma 512, entonces, en este caso, el único tratamiento que se sugiere es el de desinfección, ¿no? Tal vez podría ser también una aireación y luego desinfección, porque las aguas subterráneas normalmente contienen gases, entonces requiere necesariamente de un proceso de aireación, ventilación, o sea, una ventilación de estas aguas para poder eliminar los gases. Y a continuación de esto ya viene la desinfección del agua, ¿no? Que vamos a hablar posteriormente, ¿ya? Acerca de la desinfección. Las aguas de lluvias son aptas para el consumo humano si son captadas, almacenadas y manipuladas adecuadamente. Acá también se debe aplicar un proceso de desinfección previo al consumo humano, ¿ya? Con las aguas de lluvia. Una desinfección y listo, y se puede consumir el agua. Bien, en cambio, en las aguas superficiales, estimados jóvenes y señoritas, las aguas superficiales, es decir, las aguas de los ríos principalmente, presentan gran variabilidad en su composición y calidad, por lo que se debe aplicar el concepto multivasera o múltiple etapa con el objeto de obtener aguas aptas para consumo humano y uso humano. Entonces, con estas aguas, las aguas superficiales, sí se tiene que diseñar una planta potabilizadora para eliminar, que nos permita eliminar toda la materia inorgánica y orgánica indeseable, ¿no? Que está presente en las fuentes de agua subterránea, ¿ya? Por una parte, eliminar toda la materia orgánica e inorgánica. Y por otra parte, por supuesto, eliminar los microorganismos en general. Así podemos llegar a potabilizar el agua, ¿no? Con las aguas refiriéndonos a las aguas superficiales. ¿No es verdad? Entonces, aquí se tiene que aplicar el concepto multivasera o múltiple etapa con el objeto de obtener aguas aptas para el consumo humano. Es decir, múltiple etapa, es decir, el tratamiento se tiene que hacer en
en diferentes etapas, en una serie de etapas, una a continuación de la otra. ¿Ya? Este es entonces el principal aspecto que tenemos que tratar, ¿no? En cuanto se refiere a la potabilización del agua. Dice, el tratamiento en general se debe llevar a cabo en unidades convenientemente dispuestas y cuya tecnología presentará diferentes características según la magnitud del proyecto y el contexto en el que se desarrolla, ya sea un contexto urbano, periurbano y rural. En las unidades de tratamiento se llevarán a cabo los procesos de transferencia de masa, destinados a adicionar elementos y compuestos necesarios para la obtención de la calidad deseada y la remoción de elementos y compuestos indeseables para el consumo humano a valores indicados en la norma boliviana NB 512. El tratamiento de las aguas con destino al consumo humano debe considerar lo siguiente: los procesos y operaciones de tratamiento, la definición de los parámetros de calidad, el tipo de fuente, ya hemos hablado del tipo de fuente. Debe tomarse en cuenta en las decisiones de selección de los procesos y operaciones de tratamiento de las aguas los siguientes aspectos: la remoción de contaminantes, ¿no? Remoción de contaminantes. El agua que no reúna condiciones de potabilidad debe ser sometida a las operaciones y procesos de tratamiento que permitan la remoción de los contaminantes hasta obtener la calidad establecida en la norma boliviana. Dice, los procesos requeridos para la remoción de contaminantes se detallan en la tabla 1 del anexo D. La calidad de las aguas en la fuente de origen. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta, jóvenes. Debe ser tal que, una vez tratadas, sean aptas para consumo humano, ¿no? Se rigen a la clasificación de los grupos. Hay grupos 1, 2, 3, 4 y 5, mostrado en el anexo A, normativo de la presente norma, ¿no? Esto es en cuanto a los grupos de las fuentes de agua. Grupo 1, qué sé yo. Se deben definir los parámetros de calidad que deben ser modificados, siendo necesario identificar aquellos parámetros físico-químicos, microbiológicos y radiológicos que exceden los valores establecidos en la norma, a través de un proceso de caracterización de las fuentes, diferenciada para la época de estiaje y la de lluvias. La época de estiaje es la época seca, jóvenes, la época seca. Deben establecerse las características de las fuentes alternativas de agua, superficial y subterránea. Si se dispone de ambos recursos como base de la norma de la toma de decisiones técnico-económicas, analizando ventajas y desventajas que ofrezcan cada una de las alternativas. Bueno, la tecnología aplicada. Se debe seleccionar la tecnología a partir de un análisis de predicción de calidad y de tratabilidad del agua. Este análisis es realizado a través de plantas piloto construidas específicamente para cada caso particular, o modelos a escala de laboratorio, prueba de hazas, de manera tal que se alcance el propósito del tratamiento y se tenga un producto agua tratada de calidad aceptable y a costos razonables. Bueno, en realidad, estimados jóvenes y señoritas, este tema es sumamente amplio. ¿Ya? Es un tema muy amplio. Este tema de tratamiento, de potabilización del agua, es realmente un tema que se debería tratar en todo un semestre. Inclusive este tema se debería tratar en un curso de posgrado. ¿Ya?
es para un curso de posgrado. Y porque digamos, si quieren realmente aprender a diseñar plantas potabilizadoras, entonces este tema se debería tratar en un curso de posgrado y acompañado además de un laboratorio, ¿no? Así es como se desarrolla esto, ¿no? Este es bastante amplio, lo que aquí en la norma está también tratado en forma amplia el tema. No lo vamos a desarrollar tal cual está acá en la norma, en esta oportunidad. ¿Ya? Este tema lo voy a simplificar para que sea, digamos, en todo caso, un conocimiento general, únicamente, ¿ya? Un conocimiento general sobre lo que son las plantas potabilizadoras. Plantas potabilizadoras especialmente para las aguas de fuentes superficiales, ¿ya? Que es el caso que más nos preocupa, digamos, ¿no? La calidad de las aguas de fuentes superficiales. ¿De acuerdo? No vamos, como les dije, no vamos a desarrollar el tema tal cual está acá descrito en la norma. Y ya les digo, lo voy a resumir y vamos a hablar de aspectos muy generales, ¿ya? Muy generales, nada más. Bueno, en primer lugar, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la calidad de las aguas de fuentes superficiales? A ver, ¿cuáles son las características más importantes en cuanto se refiere a la calidad de las aguas superficiales? A ver, jóvenes, estoy lanzando la pregunta. A ver, Andrea White, a ver, respóndame. Active su micrófono y responda a la pregunta. Caballero Quiyuna, Choé Sebastián. A ver, ¿responde usted? Sí, ingeniero, buen día. La pregunta es el tipo de calidad que tiene que tener agua superficial. No, simplemente la pregunta es, ¿cuál es la característica de la calidad de las aguas de fuentes superficiales en su estado natural? A simple vista se puede ver un poco de turbidez y si no también uno que otro sedimento, como ser hojas, ramas. Por lo tanto, su calidad podría decirse que es multivariada y no es del todo potable. Bueno, entonces, en realidad, o sea, podemos generalizar esto, ¿no? La calidad de las aguas superficiales en su estado natural, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, por ejemplo, ¿qué es lo que resalta ahí? A ver, otro alumno, Andrés Guaita. Andrés Guaita. A ver, ¿dónde está el secretario, secretaria? ¿Está el secretario y secretaria? Sí, ingeniero. Andrés Guaita no está en el aula, así que no considere su asistencia. De acuerdo. A ver,
Valdivieso, Leonela, contesta la pregunta que he formulado, por favor. ¿Cuál es la calidad de las aguas superficiales desde el punto de vista físico? Buen día, ingeniero. Desde el punto físico, según lo que entiendo, las características, digamos, al ser una agua no potable de las fuentes superficiales, ¿Ya? ¿Por qué? presentan turbidez, Alta sedimentos, turbidez. alta ¿Eh? turbidez, sedimentos sólidos, Ajá. después presentan igual microorganismos, digamos, presentes. Bueno, eso ya no es desde el punto de vista físico, ¿no? Sí. Ya. Pues desde el punto de vista físico, entonces, decimos que las aguas superficiales, en su estado natural, pues, realmente contienen una gran cantidad de materia inorgánica, ¿no? No deseable, ¿no? Por ejemplo, los sedimentos, todo tipo de sedimentos, material flotante, etcétera. Y además, hablando de materia orgánica, pueden contener también, qué sé yo, animales muertos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la calidad del agua es realmente de las más bajas, ¿no es cierto? Prácticamente se tiene que trabajar mucho para poder transformarla en agua potable. ¿Qué significaría transformar en agua potable? Eliminar toda esa materia inorgánica. ¿No es verdad? Y por supuesto la materia orgánica también. ¿Cómo eliminamos la materia inorgánica? ¿A qué nos referimos cuando hablo de materia inorgánica? A ver, Galaxy J7. La próxima ponga su apellido, Galaxy J7. Ahora mismo ponga su apellido. ¿Aló? Galaxy J7. Sí, ingeniero. Me olvidé poner. En primer lugar, para ingresar al aula, ingrese pues con su apellido paterno, materno y nombre, señorita. Sí. Ya en este momento cámbielo porque no le van a considerar en la lista como Galaxy J7. ¿Ya? ¿Ah? No le van a considerar en la asistencia. Bien, y ahora responda a la pregunta formulada. ¿Cómo eliminar? Dijo, tenemos que llevar, tenemos que hacer al laboratorio. A ver, otro alumno que responda. Otro alumno. ¿Cómo eliminamos? Hemos hablado ya antes de que se tiene que aplicar el concepto multivasera, o sea, multietapa. ¿Cómo se irán eliminando estos materiales? ¿Cómo se irán eliminando? A ver, Escalante, Zoldán, Kender. Buen día, ingeniero. La pregunta sería cómo eliminar materia inorgánica, ¿no? Ya, empezamos con lo inorgánico, sí. Aplicando el concepto multivasera o multietapa. En primer lugar, en la obra de captación, ¿qué elemento tenemos que nos permite eliminar los materiales más grandes? Materiales inorgánicos,
u orgánicos como son las ramas de árboles, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo eliminamos, cómo evitamos que estos materiales ingresen al canal de captación? ¿Qué elemento tenemos en la obra de captación? Puede ser una rejilla o un filtro, Inge. Rejilla o un filtro. Muy bien, señorita. Muy bien. A través de la rejilla o reja, pues evitamos que estos materiales ingresen. Los materiales más gruesos, ya estamos evitando que estos materiales gruesos ingresen a la obra de captación. A continuación, ¿qué otro proceso realizamos para, es decir, dentro del concepto multibasera, multietapa? ¿Qué eliminamos luego? En la misma obra de captación. Las arenas pasando por el desarenador. Ya, primeramente eliminamos la grava, ¿no es cierto? La grava. Y a continuación de haber eliminado la grava, estas aguas pasan al desarenador. Y en el desarenador, pues, eliminamos las arenas. Entonces, ¿cómo es el agua que ya sale del desarenador? Todavía contiene materiales inorgánicos o materiales, diríamos, sedimentos en general. ¿Contiene sedimentos? Sí, arcillas y limos. Muy bien, muy bien. Todavía contiene limos y arcillas, que no se puede eliminar, no podemos eliminar en un desarenador, ¿ya? Estos limos y arcillas tienen que ir juntamente con el agua, tienen que viajar juntamente con el agua hasta la planta de tratamiento, necesariamente, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un esquemita muy simple, ¿ya? Ajá. Un esquemita muy simple de lo que es una planta de tratamiento en general. En este caso, a lo que yo me estoy refiriendo, estamos hablando de este tipo de materiales. ¿Ok? Ah, ya. ¿Dónde estamos? Oh, ya. Oh, Mortesville. Ya, ya. Muy bien. En realidad, acá les presento una planta potabilizadora. Muy sencilla. Y acá, ¿qué es una fuente de agua? ¿A qué tipo de fuente de agua será esta que estamos utilizando? Superficial. Superficial, porque aquí dice toma del río. Este es un río, puede ser un lago o laguna, como ustedes quieran, pero vayamos al caso más extremo, que es un río. Y por el río, durante las crecidas especialmente, el río transporta todo tipo de sedimentos, en primer lugar, todo tipo de sedimentos, material flotante, como ser árboles, animales muertos, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, esas son las características de la calidad del agua desde el punto de vista físico de las aguas del río. ¿Qué queremos realizar?
pues debemos evitar que esos materiales, en general, bueno, vamos a evitar en forma progresiva que estos materiales ingresen a la planta potabilizadora. Es decir, los materiales gruesos, en primer lugar, se evita el ingreso a través del uso de rejas, fíjense, en la hora de captación, o puede ser también filtros en el caso de una obra de captación por bombeo, ¿no es cierto? Puede ser filtros. Podemos tener filtros. Y así evitamos entonces que esos materiales ingresen a nuestro sistema. ¿Pero qué han ingresado por acá? Todavía ingresan las arenas. Más bien el agua con arenas, limos y arcillas, entonces ingresa. Entonces ahí tenemos una unidad que se llama desarenador, ¿no es cierto? Una unidad de desarenación. Y ahí entonces, en esa unidad del desarenador, se eliminan todas las arenas gruesas, arenas medias y hasta arenas finas. Las arenas finas tienen un diámetro de 0,2 milímetros, por si acaso. Todo ese material es eliminado y se lo devuelve al río, normalmente. Se devuelve al río. Entonces, el agua pasa a esta unidad, pero el agua cargada de limos y arcillas, sin arenas ya. Esta ya es otra etapa, ¿no es cierto? Esta es otra etapa. Acá hay limos y arcillas. Desde el punto de vista físico, las aguas que hemos captado no son todavía adecuadas para el consumo humano, desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque presentan una alta turbidez. Las aguas son turbias debido a la presencia de limos y arcillas. Tenemos que eliminar esos limos y arcillas, estimados jóvenes y señoritas. Debemos eliminarlos. ¿Cómo lo logramos? Para esto ya se requieren procesos químicos y físicos a la vez. Para eliminar limos y arcillas, entonces tenemos que recurrir a procesos de tratamiento consistentes en coagulación y floculación. Para ello, añadimos al agua sustancias químicas, como ser el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio añadimos al agua, mezclamos convenientemente y luego se produce la floculación, es decir, se forman flóculos. Los flóculos son masas amorfas, ¿no?, donde se reúnen prácticamente las impurezas. Se reúnen las impurezas, ¿ya? Y luego, una vez que se han formado los flóculos, o sea, la coagulación, primero la coagulación, ¿no? Una vez que añadimos los productos químicos, se produce la coagulación. La coagulación, se forman coágulos. Y luego la floculación, esos coágulos se van reuniendo, formando masas amorfas que en principio están flotando y están distribuidas en el agua en realidad. Luego, estas masas amorfas, estos flóculos, tienen que sedimentar, se van al fondo, en un decantador. Tiene que haber un decantador. ¿Un decantador qué es? Es como una piscina con las aguas prácticamente estancadas. Entonces, el agua ingresa ahí con los flóculos y los flóculos se van al fondo del decantador mediante un proceso físico de sedimentación. Se van al fondo y así pasan las
aguas sin flóculos, sin limos, sin arcillas, pasan ya a otra unidad de tratamiento llamada filtro. El filtro es una unidad que contiene, por ejemplo, arena. Ustedes dirán, pero si aquí está el desarenador, hemos retirado las arenas y aquí otra vez entra el agua y se mezcla con la arena. Evidentemente. Pero estas arenas son seleccionadas de un diámetro especial y solamente el agua pasa a esta unidad donde está el filtro que contiene arena y el agua atraviesa el filtro de arena en realidad, solamente lo atraviesa. Y sale el agua ya filtrada, ¿no? Filtrada. En ese estrato de arena se retienen todavía las impurezas que hayan logrado pasar del decantador. Ahí se retienen todas esas impurezas. Y el agua pasa ya agua transparente. Ya no tiene turbidez, absolutamente nada. Y el agua pasa ya, fíjense, hasta acá, hasta el filtro, hemos eliminado, queridos jóvenes y señoritas, todos los sedimentos. Todos los sedimentos se lograron eliminar. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos? Agua transparente, sin sedimentos, sin sedimentos. Ok, desde el punto de vista físico, el agua es potable, podemos decir. El agua ya es potable, no tiene turbidez, no tiene sedimentos. Bien, pero no nos olvidemos, desde el punto de vista microbiológico, ¿cómo será la calidad de estas aguas que salen del filtro? No es potable todavía, puede presentar coliformes u otros organismos patógenos. Pues sí. En realidad eso es lo que ocurre, ¿no? Las aguas que salen del filtro pues contienen microorganismos, tal vez todo tipo de microorganismos patógenos sobre todo. Estas aguas requieren de otro proceso ahora, un proceso biológico, que es la eliminación de los microorganismos. ¿Cómo lo logramos? Mediante un proceso de desinfección. Mediante un proceso de desinfección, añadiendo cloro u otros derivados del cloro, mezclando el agua con el cloro, etc. Entonces, eliminamos todos esos microorganismos. Una vez que hemos logrado esa etapa, el agua que tenemos acá es agua potable. Puede considerarse agua potable, porque la calidad de estas aguas, en primer lugar, no contiene, es decir, estas aguas no contienen ningún sedimento, en primer lugar. Los sedimentos se quedaron hasta acá. Fíjense, en todo este trayecto hemos retirado los sedimentos. En esta etapa hemos eliminado los microorganismos. Y acá ya podemos considerar que el agua es potable y podemos almacenarla y luego distribuirla, ¿no? Y luego distribuirla ya. Así, en pocas palabras, estimados jóvenes y señoritas, así funciona la planta potabilizadora, ¿no? Para una fuente de agua superficial, como son los ríos propiamente. Entonces, el tratamiento se realiza aplicando el principio multivasera o multietapa. Fíjense que acá hemos evitado que ingresen todos los materiales gruesos que están acá. Ramas de árboles, perros muertos, etc., animales muertos en general, sedimentos gruesos, como ser cantos rodados, etc. Acá
ingresa agua con arenas, limos y arcillas. Se eliminan las arenas en general en esta etapa. En otra etapa ya vamos a eliminar los limos y arcillas. Ya. Así. Y así entonces luego vamos a eliminar los microorganismos. Entonces, este es un sistema así multipropósito o multibasera. ¿Ya? Eso en pocas palabras, en forma resumida, lo que es una planta potabilizadora. ¿Ya? La próxima clase vamos a continuar con este tema y vamos a hablar sobre todo de la desinfección. Hasta ahora, digamos, ahora voy a finalizar la clase, ¿ya? Bueno, primero porque tengo que ir a tomar un examen parcial a mis otros grupos y además, así yo les voy a permitir que ustedes lleguen temprano a la clase con la ingeniera Ríos, ¿no? Tienen clases, ¿no? Porque ella me ha pedido que, por favor, que cuando yo haga mis clases virtuales, que por favor termine más temprano para que ustedes puedan llegar a la universidad. ¿Ya? Ingeniero, solo los días jueves tenemos con la ingeniera. Ah, ya los días jueves será. Ah, ya, gracias, señorita. Muy bien, pero el próximo jueves vamos a tener el examen parcial. ¿Ya? No incluye este tema de plantas potabilizadoras, por si acaso. ¿Ya? Este 18, ingeniero. ¿Cómo? El 18. El 25, Oh. el próximo jueves, dijo alguien. No, hemos dicho para el 18. Ah, ya me va a disculpar, es que digo el próximo jueves. Está bien. Claro, no, claro, este jueves, pasado mañana hemos indicado más, ¿no? El examen, el primer parcial, ¿ya? No incluye este tema. Bueno, el examen va a ser, ya les dije, presencial. Bueno, estimados jóvenes y señoritas, entonces concluimos con la clase de hoy. Listo, hasta el jueves. Bueno, que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.